Glorioso Jesús, qué presencia está aquí, qué presencia se mueve. Hay una gloria en esta casa que no podemos salir de esa presencia, de ese fuego. Queremos estar ahí llenándonos, siendo tocados, siendo administrados. Gracias por esa presencia, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, Jesús. Sea bienvenido a la casa de Dios. Ha escogido el mejor lugar, la mejor casa, donde está la presencia de Dios. Son bienvenidos. Ahí como está de pie, abra su Biblia. Vamos a soltar una palabra poderosa esta mañana. Viene un rema de Dios. Libro de Joel, capítulo 2, verso 28. Hay una palabra para todo aquel que está en este lugar y todo oyente que escucha esta palabra. Es para ti. Joel capítulo 2, verso 28 dice la palabra de Dios: y derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Una vez más. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Puedes sentarte. Joel profetiza después de un derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Muchos años atrás el profeta profetiza: y después derramaré de mi espíritu sobre toda carne. En el día del Pentecostés, en el año 30 después de Cristo, Pedro explica los maravillosos acontecimientos, lo que el Señor habló. Mas esto es lo que ha dicho el profeta Joel. En el Pentecostés fue el principio de la era del Espíritu Santo. Juan el Bautista lo dijo: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero viene uno tras de mí, más poderoso que yo no soy digno de quitarme el calzado. Él es quien va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. El que viene tras de mí es el que lo va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Todas estas profecías fueron cumplidas, y todo lo dicho por Jesús fue hecho. El Espíritu Santo es el mismo Espíritu Santo, no ha cambiado, y está entre nosotros para bautizar, para llenar, para levantar a todo el que quiera recibirlo. Él está entre medio de nosotros para todo el que quiera recibirlo, para todo aquel que quiera invitarlo a su vida y hacerlo parte de su vida.
cargarlo, transportarlo, que ande con él. Para eso está. Para todo aquel que quiera ser sumergido en el bautismo del Espíritu Santo. Él está aquí para todo aquel que quiera ser sumergido en esos ríos de su Espíritu. Jesús lo prometió: he aquí yo os enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos en Jerusalén. No se muevan, perseveren, no se vayan, quédense allí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Jesús le recuerda a sus discípulos justo antes de su ascensión: pero recibiréis poder. Les dice: van a recibir poder, van a recibir autoridad, van a recibir la promesa de mi Padre cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando sean investidos, zambuidos, sumergidos en la presencia de Dios, es cuando van a recibir el poder, es cuando van a recibir la unción. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Los apóstoles tenían que esperar. Los apóstoles tenían que esperar el poder antes de comenzar a predicar el Evangelio. Tenían que esperar el poder de Dios antes de ir al campo y predicar la palabra. Antes de hacer cualquier trabajo en la obra de Dios, en cualquier ministerio, antes de cualquier ministerio, tienes que ser investido del poder de Dios, de la unción de Dios, para que puedas recibir poder. El Señor les dijo a sus discípulos: quedaos, no se muevan hasta que sean investidos del poder de lo alto. Para todo trabajo del Evangelio tiene que ser uno ser lleno del poder de Dios, lleno de la unción de Dios. Es un requisito bíblico ser bautizado con el Espíritu Santo. Es un requisito. En nuestra doctrina, es su doctrina. Jesús lo dijo a sus discípulos, y usted es su discípulo. La iglesia es su discípulo. No se muevan, no se vayan, no hagan nada hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Salgan a trabajar, vayan a predicar a las aldeas, a los campos. Jesús les dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús le dijo a sus apóstoles: esperen en Jerusalén, no se vayan. Y ellos
hicieron así, obedecieron. Cuando el Espíritu Santo llegó, se hizo con 3 manifestaciones. Dice Hechos 2:2, estruendo, y de repente vino del cielo un estruendo, como un viento recio que llenó la casa donde estaban sentados. El estruendo no era un viento, sino se oía como un viento, quizás como un rugido de un tornado, como el bravido del mar. El estruendo vino del cielo y al acercarse a la tierra se hizo más fuerte hasta alcanzar su clímax. Hasta llegar a la casa donde estaban los apóstoles. Lucas dice, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, como se llena una tina de agua para ser bautizados. Así llegó, se llenó la casa. La casa se tuvo que llenar para que ellos pudieran zambullirse, hundirse en la presencia de Dios, en el ruego de Dios, en la unción de Dios. El otro acontecimiento, dice la palabra de Dios, que fue de repente. Esos de repente debemos esperarlos, porque de repente aparece la gloria de Dios. De repente aparece tu milagro. De repente aparece tu victoria. De repente aparece la presencia de Dios. Por eso debemos estar conectados a Dios. Por eso debemos estar siempre en la casa de Dios, porque de repente cae la gloria de Dios, baja tu milagro. De repente. El Señor les dijo, no se muevan, no se vayan, porque de repente va a caer del cielo el fuego de Dios y van a ser bautizados con el Espíritu Santo y van a recibir poder. Eso de repente debemos esperar. Porque cuando menos pensamos, algo baja del cielo y te llena y te sumerge y te lleva a otra dimensión. Cuando llega el de repente, te bautiza, te empapa de su gloria, te empapa de su poder. Cuando llega el de repente, te empapa de su espíritu. Cuando estás en el altar quebrantado, de repente dice la palabra que de repente cayó la gloria de Dios, el fuego de Dios. Para que lleguen esos de repente, debes estar conectado con Dios, buscando de Dios.
en la presencia de Dios, en el fuego de Dios. Ahí es donde va a llegar el de repente. De repente se te va a aparecer la gloria de Dios como un viento, como un torbellino, que te va a sacudir. Te va a sacudir todo tu pasado, todo lo que no te deja crecer, te va a sacudir y te va a transformar y te va a dar poder, te va a dar autoridad. Hechos 1:5 dice: porque Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El propósito del estruendo fue para anunciar la llegada del Espíritu Santo y llevar a la gente al aposento donde estaban los discípulos. Este propósito se logró porque ahí se juntó mucha gente, mucha multitud. El Señor quería una multitud cuando los apóstoles predicaran su primer mensaje del Evangelio. Dice la palabra que se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y en el Antiguo Testamento el fuego había sido símbolo de la presencia de Dios. Dios se le aparece a Moisés en una zarza ardiente en el monte Sinaí, en fuego. También la columna de fuego que guiaba al pueblo de Israel era la presencia de Dios mismo. Las lenguas que fueron repartidas era Dios mismo hablando a través de los apóstoles. Este acontecimiento se presenta en todos los hombres y mujeres que están dispuestos a recibir la presencia de Dios y llenarse de Dios. Ese acontecimiento te puede suceder a ti y a cada uno si estás dispuesto a recibirle y a llenarte de él. Los apóstoles recibieron la presencia de Dios porque eran hombres y mujeres de Dios que decidieron esperar la promesa dicha por el Señor. Decidieron perseverar. Decidieron estar en comunión con Dios en aquel aposento. Estuvieron allí encerrados. Estuvieron allí orando, cantando, adorando a Dios, conectados con Dios, esperando el de repente que todos fueron llenos de la presencia de Dios y empezaron a hablar en otras lenguas, en idiomas, para que toda aquella gente que estaba reunida allí en ese lugar, en esos días del Pentecostés, oyera la palabra de Dios. Al oír aquel estruendo se juntó mucha gente para mirar aquello que estaba sucediendo. Estaban confusos porque había gente de muchas nacionalidades y todos oían en su propia lengua el mensaje de los apóstoles.
Era algo impresionante, maravilloso. Que usted no hable otro idioma. Nunca lo ha oído, ni practicado, ni aprendido. Y que de repente habla en otro idioma a otra gente, a multitudes. Era la gloria de Dios que tomó el control en aquellos hombres y mujeres. El Espíritu dio poder para hablar en otras lenguas. Dios les dio el poder para predicar y hablar la palabra en otros idiomas. Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, el Espíritu se apoderó de sus espíritus, se apoderó de sus mentes, se apoderó de sus cuerpos, y ya no eran ellos, era Dios mismo en ellos. Y esto no vino solo así, vino con señales, vino con milagros, porque el reino se había hecho presente, el reino de Dios había llegado. La palabra bautismo significa literalmente inmersión. Ellos quedaron inmersos en el Espíritu Santo. Así como el cuerpo al bautizarse en agua se hundió o sumergió completamente, así los discípulos quedaron sumergidos completamente en el Espíritu Santo. Todos se empaparon, se sumergieron. Se sumergieron a las profundidades. Quedaron inmersos, sumergidos en la gloria de Dios. Todo sucedió. Por eso lo que cantamos lo debemos hacer realidad. Cantamos: no lo quiero en los tobillos, ni en las rodillas, ni en los hombros. Yo quiero nadar en el río de Dios. La iglesia debe nadar en el río de Dios. Debe sumergirse en la gloria de Dios. Hay que bautizarnos. Hay que sumergirnos. Y sumergirse es derramar tu alma. Derramar tu corazón. ¿Cuánto hace que no sale una lágrima de tu mejilla por el Señor, por la búsqueda? ¿Cuánto hace que no brota una gota de lágrima por adoración a Dios, por clamor, por llenarte de Dios? Hay que ser sumergidos en la presencia de Dios. Hay que llenarnos completamente de su poder. Su palabra dice que todos fueron sumergidos
sumergidos. Solo en 2 ocasiones se llama bautizo a la obra del Espíritu Santo. Lo que ocurrió en el Pentecostés y lo que ocurrió en casa de la familia de Cornelio fue un derramamiento del Espíritu Santo de Dios. En los 2 lugares el Espíritu Santo sumergió a los que estaban ahí. ¿Por qué los sumergió? Porque tenían hambre de Dios. Querían conocer a Dios. Querían saber de Dios. Todos los que estaban en la casa de Cornelio fueron sumergidos a la presencia de Dios y todos fueron bautizados. Si quieres de su poder, de su presencia, tienes que ser sumergido en la presencia de Dios. Dios había dicho por medio del profeta Joel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esto quiere decir a toda la humanidad que quiera recibirle, lo puede tener, puesto que Él lo va a dar el espíritu a los incrédulos y a los que no le anhelan. ¿Escuchó eso? Él no se lo va a dar a los que no le anhelan, al que no le desea. Él no le va a dar el espíritu al que no tenga hambre. Dice la palabra: el que tenga hambre, venga y coma. El que tenga sed, venga y beba. Va a ser para el que tenga hambre y sed. En el Pentecostés, los que recibieron fueron los judíos. Más adelante, en casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre los que estaban ahí, que eran gentiles, y todos recibieron el Espíritu Santo. ¿Por qué cayó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio y en su familia y en sus amigos y en todos los que estaban ahí? ¿Por qué? Porque Cornelio era devoto, amaba a Dios y era temeroso de Dios, y era un hombre de oración. Escuchó. ¿Por qué cayó la gloria de Dios? Porque Cornelio era temeroso, amaba a Dios y amaba la oración. Era un hombre de oración. Era un hombre de oración, que sus oraciones, sus peticiones eran oídas en el cielo. ¿Quiere recibir al Espíritu Santo? La oración. Con esto, la oración. Dice la palabra que él era devoto, era fiel, amaba a Dios y era un hombre
de oración y le gustaba dar al necesitado. Dice que sus peticiones eran oídas en el cielo, hasta allá llegaban, porque cuando tú oras, los cielos, los estorbos que están aquí en el primer cielo son derribados y tu oración llega hasta el trono, porque tu oración va con poder, va con unción y rompe y llega hasta el altar de Dios. Dice la Biblia que el ángel se le apareció a Cornelio y le dijo: manda llamar a un tal Simón, que era Pedro, que le iba a predicar la palabra. En pocas palabras, el Espíritu Santo es para todo el que tenga hambre de conocerle y llenarse de él. Hambre de sumergirse en los ríos de su espíritu, de su presencia. Pedro es enviado a la casa de Cornelio por medio del Espíritu. Fíjese cómo trabaja Dios. No es porque yo quiero ir. El ángel le dice a Cornelio: manda llamar a Simón. Y Pedro, por el Espíritu Santo de Dios que ya lo había recibido en el Pentecostés, ahora lo oye y va a casa de Cornelio. Les predica la palabra y aún hablaba la palabra cuando cayó el Espíritu Santo de Dios, cayó el fuego de Dios sobre todos los que estaban en esa casa. Por eso es muy bueno que nuestros hogares sean hogares cristianos, santos, puros, para que la gloria de Dios llegue a tu casa, con tu familia, con tus hijos. Dice que la gloria de Dios llenó toda la casa de Cornelio y todos fueron bautizados en su familia. Y sobre todo los que oían la palabra en esa casa. Dice que empezaron a hablar en lenguas. Dice la palabra que todos quedaron atónitos, que también en los gentiles el Espíritu Santo se derramaba, porque los oían hablar en otras lenguas y daban gloria a Dios. Los judíos que fueron con Pedro se quedaron asombrados por esa manifestación del Espíritu Santo, que recibían el Espíritu igual que los judíos. Y no fue a una multitud, sino a una familia llamada la familia de Cornelio, que tenía hambre de Dios, tenía sed de Dios, quería más. ¿Cuántos quieren más de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren más de la gloria de Dios? Anhela más de Dios cada día. Anhela de Dios. Pedro se acordó lo dicho por Juan: vosotros seréis bautizados en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Pedro dijo: fue lo mismo que pasó en el Pentecostés. Y lo mismo puede pasar hoy en día.
en cada congregación que tenga hambre y sed de Dios. Pedro dijo, es lo mismo, es la misma presencia, se siente lo mismo. Es que era el mismo espíritu, la misma manifestación, la misma gloria. Y lo que usted siente aquí es lo que pasó en el Pentecostés. Usted siente el fuego de Dios, la presencia de Dios, y es lo mismo que sucedió en la casa de Cornelio, es lo mismo que sucedió en el Pentecostés, porque es el mismo espíritu, la misma presencia. Pero ¿cuál es el propósito de recibir el Espíritu Santo? ¿Cuál es el propósito? Dice la palabra, me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando somos bautizados, somos equipados. Somos empoderados para predicar las buenas nuevas de salvación y de testificar la resurrección de Cristo y la salvación de Cristo. Y eso debemos predicar hoy. Somos testigos del poder de Dios. Usted es testigo. Usted es testigo del poder de Dios. Yo soy testigo del poder de Dios. Somos testigos. ¿Cuántos testigos hay del poder de Dios? ¿Cuántos testigos hay de la gloria de Dios? Cuando el Espíritu Santo te bautiza, viene acompañado con señales, con milagros, con prodigios. Te empodera. Y lo que hizo la iglesia primitiva, lo que comenzó en el Pentecostés, lo debemos seguir nosotros, de predicar las buenas nuevas al perdido, al necesitado. El Espíritu Santo nos da poder para enseñar, para predicar y para todos los ministerios que Dios nos ha dado. Dice Juan 14:26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y le recordará todo lo que yo he dicho. El Espíritu te va a recordar todo lo que Jesús predicó. Los apóstoles eran maestros de la iglesia primitiva. Ahora nosotros somos los maestros para estos tiempos, para llevar el evangelio. Primero en nuestra área, en nuestros alrededores, y después hasta lo último de la tierra. Debes llenarte del poder de Dios para que puedas evangelizar. Si no estás empoderado del poder de Dios, no vas a poder ir al campo, ni a misiones, ni de misionero, ni de evangelista, ni de ninguna labor. Para eso se necesita el bautismo del Espíritu Santo. Las promesas del Espíritu Santo es para todo aquel que quiera recibirlo, para todo el que quiera llenarse de él. El Espíritu Santo te empodera, te capacita y te recuerda todas las cosas. Ponte de pie. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu escritura. Gracias
porque tu palabra nos da fe, nos da fuerza, nos alienta, nos empodera. Padre, si hay alguien que está viendo este video y necesita de ti, tócalo, empodéralo, bautízalo. Si hay alguien enfermo que está mirando este video, sánale en el nombre de Jesús. Si está en una silla, levántalo. Si no puede ver, Señor, dale la vista. Si no puede mover sus manos, Señor, en el nombre de Jesús, ahora las mueve. En el nombre de Jesús. Y si necesita salvación, sálvale, Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén.